Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día estamos continuando con nuestra serie Tiempos del Fin y este es, gloria a Dios, nuestro tema número 4. Y hoy día vamos a ver el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios destruyó a estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra? ¿Por qué Dios fue tan drástico y no perdonó a Sodoma y a Gomorra? ¿Cuáles fueron los pecados de Sodoma y de Gomorra? Estas y otras preguntas vamos a tratar de darles respuesta a través de la palabra de Dios. Vayamos a Lucas capítulo 17. Y muchos dirán, pastor, ¿por qué estamos hablando en esta serie Tiempos del Fin de Sodoma y Gomorra? Porque si no lo sabías, cuando Jesucristo estaba haciendo esta profecía de los tiempos finales, no solamente la comparó con la generación de Noé, sino también con esta generación de Sodoma y Gomorra. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 33. Lucas capítulo 17, versículos 28 al 33. Y si tú lo lees desde el versículo 20, hermano, vas a ver que aquí está hablando de los últimos tiempos. Pero para poder ganar tiempo, hermanos, nosotros solo lo vamos a leer desde el versículo 28. Así dice el Señor: Espíritu Santo, guíanos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, la salvará. Vamos a recordar, gloria a Dios, esos tiempos. Y la anterior semana o hace 2 semanas hablamos de Nimrod, ¿se acuerdan? El cazador de hombres. Aquel guerrero despiadado, descendiente de Cam. Su reino fue Babel. Él construyó una torre. Él era un hombre sin ley. No le importaba lo que Dios decía. Hacía lo que le daba su gana. Y ya establecimos que nosotros los cristianos no somos gente sin ley. No podemos hacer lo que se nos da nuestra gana, sino lo que Dios dice que debemos de hacer. Porque si algún cristiano hace lo que le da su gana, ese hombre es gente sin ley. Y con esos Dios no puede hacer nada. Entonces, viene el juicio sobre Babel. Viene la confusión. Pero en el capítulo 11 de Génesis, vayámonos a Génesis capítulo 11, vemos cómo empieza a hablar de los descendientes de Sem. ¿Se acuerdan que Noé tuvo 3 hijos? Sem, Cam y Jafet. Y de Cam vienen todos los cananitas, gente perversa, gente que estaba bajo maldición. ¿Por qué? Por causa de su depravación de tipo sexual y de todo tipo. Entonces aquí comienza a hablar de los descendientes de Sem y de todos los pueblos semitas, de donde vienen los hebreos, los árabes, etc. Génesis capítulo 11, aleluya, el versículo 10. Así dice el Señor: estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró Arfaxad, 2 años después del diluvio. Y en los siguientes versículos habla de todos sus descendientes de Sem. Pero vamos a saltar al versículo 27 por falta de tiempo. Estas son las generaciones de Taré. Y Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Aram.
y Harán engendró a Lot. Aquí nos habla del padre de Abraham, que iba a ser, gloria a Dios, por el cual iba a venir toda la descendencia de los hebreos. Y de aquí vino el primer hebreo, la raza que Dios escogió para que en ella manifieste su gloria, o sea, los judíos, los israelitas. Y nace Abraham. Y no solo Abraham, porque dice que tiene 3 hijos. Aleluya. Y aquí vemos cómo aparece Abraham. Versículo 31. Vamos a saltarnos. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán. Te alabamos, Señor. Vemos aquí a Taré, que tiene un hijo. Aleluya. Su nombre es Abraham. Y este Abraham se casa con Sarai. Y cuando salen de Ur de los Caldeos, porque es ahí donde nació Abraham, y esta nación de los Caldeos era una nación muy corrupta, era totalmente pagana. Y es interesante que la Biblia nos hable de la genealogía de la descendencia de Sem, de donde viene Abraham, que es el padre de la fe. Aleluya. Pero en el capítulo 12, ahí comienzan a narrar acerca de la búsqueda de Dios, aleluya, de parte de Abraham. Y Dios mira a Abraham para que de él salga una descendencia. Y allí llama a Abraham y le dice en el versículo 1, estamos capítulo 12, versículo 1 del mismo Génesis. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Aleluya. Dios había tenido un acercamiento con el caldeo Abraham. Le habló y Abraham le creyó. Y eso le fue tomado por justicia. Acuérdense de eso, que todo aquel que cree, Dios lo hace justo, lo toma por justo. Entonces, Abraham supo que Dios era el que creó toda la creación. Y este Dios poderoso, soberano, se le estaba revelando a Abraham. ¿Qué más dice? Y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y aquí está la promesa de esa nación grande, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Entonces vemos, gloria a Dios, aleluya, las promesas que Dios le estaba haciendo a Abraham. Saltemos, versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 75 años cuando salió de Aram. Entonces, Lot es llevado por su tío Abraham, porque el papá de Lot se había muerto, o sea, el hermano de Abraham, y quedó huérfano Lot. Y Lot ahí era pues todavía muy joven. Saltemos al versículo 6, y ahí nos narra quiénes eran los que habitaban la tierra. Versículo 6. Y pasó Abraham aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Entonces los descendientes de Cam, una descendencia que llevaba consigo la maldición de Dios. ¿Por qué? Por la perversión sexual en la que ellos habían caído. Hermanos, los cananitas simbolizan todo lo que tiene que ver con la perversión de tipo sexual. Y si hay algo que caracteriza la generación de estos tiempos, la de Noé, la de Lot, inclusive la de hoy, es precisamente la perversión sexual. Esa es la manera en que Satanás ha logrado destruir el espíritu del hombre, la mente del hombre.
pervirtiéndolos en el aspecto sexual. Y vamos a aprender algunas cosas interesantes. En el capítulo 13 dice la Escritura que Abraham era rico y Lot también era muy rico. Entonces hubo un problema. Capítulo 13, versículo 7. Vamos a ver cuál fue ese problema. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. O sea, hubo un pleito, hubo una discusión. ¿Qué más dice? Aleluya. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Hermanos, quiero que notemos un rasgo en el carácter de Abraham. Era un hombre de conciliación, era un hombre de paz, era un hombre generoso. De alguna manera la comunión que él estaba teniendo con Dios estaba cambiando su corazón y su forma de ver las cosas. Abraham, hermanos, tipifica al cristiano que pone su mirada en las cosas celestiales. Y Lot tipifica a aquellos cristianos que son cristianos, pero que tienen puesta su mirada en las cosas terrenales, en las cosas carnales. Por un lado, Abraham representa al cristiano que toma decisiones espirituales, las cosas de Dios, las cosas eternas. Pero por el otro lado, Lot simboliza al cristiano que toma sus decisiones en base a lo que veía, en base a lo que sentía y a lo que tocaba. Es decir, un cristiano muy sometido y sujeto, y sus decisiones las somete a las emociones carnales, arraigadas en el mundo, etc. Y dice que Abraham le dijo: ya basta de pleitos, no está bien, somos de la familia. Mejor tú vete para allá y yo me voy para acá. No podemos estar juntos. ¿Por qué? Porque lo carnal y lo espiritual nunca pueden andar juntos. ¿Lo están entendiendo? Cada especie anda con su especie. Nunca van a ver una manada de caballos junto con otra manada de burros, jamás. ¿Lo están entendiendo? Cada especie anda con los de su especie. Por eso, hermano, que un cristiano diga que su mejor amigo es un carnal, uno que habla malas palabras, uno que le gusta la música, la discoteca, el karaoke, no, se duda que ese sea cristiano. Porque lo espiritual y lo carnal nunca pueden andar juntos. ¿Lo están entendiendo? Entonces, Abraham, ¿qué tipificaba? Al espiritual, al cristiano espiritual. Y Lot, al cristiano carnal. Y Abraham le dice a Lot: no podemos estar juntos, aunque seamos familia, porque tus intereses son otros, no son los míos. Mejor cada quien por su lado. Y miren lo que dice el versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti? Es que es irreconciliable lo carnal con lo espiritual, hermanos. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos. ¿Para ver a Dios? ¿Ah? ¿Así sería? ¿Para buscar lo espiritual? No, hermanos. Buscaba sus intereses personales. Y Abraham le dice: escoge lo que quieras. Si tú te vas para allá, yo me voy para acá. No podemos estar ya juntos. Pero mira lo que dice a continuación, versículo 10. Y vio toda la llanura del Jordán. Abraham, yo quiero eso. Uy, hermanos. Que toda ella, o sea, esa tierra era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto. Entonces, a veces las cosas del mundo deslumbran. Y Lot era interesado. Pero en el corazón de Abraham no había ese egoísmo. Era muy distinto a su sobrino Lot.
Ahora, ¿cómo era el huerto de Dios? Había de todo, hermano, había abundancia. Era una tierra, gloria a Dios, productiva, fértil. Pero yo quiero que ustedes noten que era como el huerto de Dios y parte como la tierra de Egipto. Y Egipto en la Biblia simboliza el mundo, nunca se olviden de eso. O sea, era una mezcolanza de lo terrenal con lo espiritual. Era una mezcolanza de lo carnal con lo espiritual. Y dice la Biblia que Lot vio esa tierra. Y es así el cristiano carnal. Es una mezcolanza. Ahorita decide muy carnalmente, pero al rato se pone espiritual. Y ora y canta y lee 3 minutos la Biblia. Pero al rato toma decisiones sin consultar a Dios. No toma en cuenta a Dios. Y tropieza y tropieza y tropieza. Pero luego de pronto reacciona. Y vuelve a agarrar la Biblia 1 minuto. Y lee. O sea, como que parece cristiano. Juega a ser cristiano. Luego juega a ser mundano. Y así era este Lot. Entonces él escoge esa tierra. ¿Qué más dice? Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Lot diciendo, yo me imagino, ya tengo 20,000 hectáreas para sembrar. Y la llanura del Jordán son otras 20,000 hectáreas. Ya la hice. Era de ese tipo de cristianos que andan agarrados de lo material. Y tienen. No es que no tienen, tienen. Dios los ha bendecido, pero no se hartan. Quieren más y más y más y más. No se hartan, no sueltan, hermanos. Y siempre con ese egoísmo, para mí, yo tengo que ser el más rico de mi familia. Yo tengo que ser el más rico del barrio, para mí. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Necio, ¿de qué sirve todo lo que has acumulado? Hoy vienen a pedirte tu alma. Y lo que has acumulado, ¿para quién será? Así es el que es rico para sí mismo y no es rico para con Dios. ¿Se acuerdan o no lo que dijo Jesús? Entonces dice el versículo 11, la segunda parte. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y seguro dijo, Dios me bendijo. Es de ese tipo de cristianos que no saben distinguir o discernir entre la bendición de Dios y la tentación de Satanás. No saben discernir. Les dan cambio de más y dicen, Dios me bendijo, aleluya. No seas tonto, hermano, Dios no bendice así. Me dio 200 bolivianos de más la cajera del restaurante. Seguro Dios quería suplirme la necesidad que tengo. Por favor, hermanos. Y así son ese tipo de cristianos. No saben distinguir entre la bendición de Dios y la tentación de Satanás. Y así era este Lot. Se escogió toda la llanura del Jordán. ¿Qué más dice? Versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y les recuerdo, hermanos, que Sodoma simboliza en la Biblia la corrupción del mundo, en todo sentido. ¿Qué fue haciendo Lot? Poniendo su casa hasta las puertas de Sodoma. Se fue a vivir donde estaba la corrupción. Hermanos, versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos. Hermanos, aquí la palabra malos viene del hebreo ra'á, que significa depravación. Pero el texto incluye depravación en todos los aspectos.
en el aspecto físico, en el aspecto social y en el aspecto moral. Sus decisiones morales eran totalmente torcidas. Se casaban hombres con hombres, mujeres con mujeres. Había relación entre hermanos, padres con hijos, incesto, hijos con madrastras, con tíos, con primos, con la abuela. Eso es lo que denota el texto. Había una corrupción moral social y como consecuencia física. En la depravación de ese tipo viene un montón de consecuencias físicas, morales y espirituales. Por eso Sodoma simboliza en la Biblia lo peor que puede haber. Entonces los hombres eran depravados en todos los aspectos. ¿Qué más dice? Estamos en el versículo 13. Y pecadores contra Jehová en gran manera. Y la palabra pecadores es la palabra hebrea hatá, que se traduce y significa literalmente criminales. Es decir, no solo eran depravados, sino que eran criminales, que violaban las leyes, que asesinaban a las personas, que eran depravados, pervertidos sexuales. Eran hombres asquerosos la gente de ese tiempo. Ahora, ¿qué me dicen ustedes de ese hombre que mató a la niña Esther? ¿Han oído esa noticia? Y no solo ese hombre, sino que en todas esas violaciones que hacen en contra de los niños, de las jovencitas, hermanos, no solo las violan, sino que también las matan. ¿Qué clase de animales son esos hombres? Porque de qué otra manera se les puede llamar. Son criminales y toda esa gente está asociada con depravación sexual. ¿Será una casualidad? ¿Qué me dicen de Ricky Martin, que se casó con el amor de su vida? Otro hombre. ¿Qué me dicen de Woody Allen, que se casó con una actriz muy famosa? Adoptan a una niña coreana. Era muy chiquitita cuando la adoptaron, de 2 o 3 meses. Crece la niña y a sus 15 años deja a su esposa y se casa con la hija adoptiva. ¿Qué clase de animales son esos? Pregunta, ¿tiene explicación? Sí, la tiene. Aleluya. Te alabamos, Señor. Es gente depravada, como en los días de Lot. Ya lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Escuchen, Jesús dijo, cuando veáis que estas cosas suceden, el fin está cerca. Pero hermano, si tú te la pasas viendo novelas, películas de estreno, videojuegos, en vez de ver noticias y lo que está pasando, y compararlas con lo que dijo Jesús, pero por dejado, por descuidado, hermano, te vas a quedar, vas a ver. Hermanos, no pierdan el tiempo con tanta basura. De veras, se los digo en serio. Y vean lo que está sucediendo a su alrededor. Vean cómo está el mundo de hoy. En una agonía impresionante. Este mundo va a ser destruido por la ira de Dios. Y que se burlen los que se burlen, allá ellos. Porque lo mismo pasó en los tiempos de Noé. Lo mismo pasó en los tiempos de Lot. Y de la misma forma, los de nuestros tiempos. ¿Sí o no? Se burlan. Pero ellos están igual, como los de Sodoma y Gomorra. La pregunta es, ¿serán los tiempos actuales como aquellos días de Lot, que vivió en Sodoma y Gomorra? La respuesta es un contundente sí. ¿Verdad que sí, hermanos? Sigamos avanzando, saltemos hasta el versículo 18. Y aquí Dios ya había tomado una decisión: destruir Sodoma y Gomorra. Mira lo que dice el versículo 17. Y Jehová dijo: encubriré, o sea, descubriré, eso es lo que quiere decir. Descubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué iba a hacer Dios? Destruir Sodoma y Gomorra. Y le dice la razón por qué la iba a destruir. Versículo 20, vamos a saltar al versículo 20. Entonces Jehová le dijo a Abraham:
Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora. Aleluya. ¿Se acuerdan de la torre de Babel? ¿Cómo descendió Dios? Igualito sucedió. Y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y quiero rescatar una frase de estos dos versículos. La primera es: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más. Y la palabra clamor es una palabra hebrea, sak, con doble A, y significa gritar desaforadamente. Significa gritar de angustia por un peligro, por algo que te asusta. Pero también significa gritar, anunciando un juicio como un heraldo. Y un heraldo es alguien que dice una noticia a voz en cuello. Entonces aquí viene una pregunta. Aleluya. Estos gritos de angustia, estos gritos desaforados que clamaban a Dios, que gritaban y que denunciaban, ¿quién lo hacía? ¿Los hombres de Sodoma y Gomorra? No, porque ellos eran malos y pecadores en gran manera. ¿Quién hacía este clamor que subió hasta la misma presencia de Dios? La respuesta es Lot. Escuchen. Por un lado, Lot, aleluya, fue él quien se acercó a Sodoma, donde vivía esta gente perversa. Pero por otro lado, cuando ya estaba ahí, se dio cuenta y dijo: no, son malos, son malos. ¿Por qué? Porque hacían cosas terribles y se tapaba los ojos para no ver. Vayamos a segunda de Pedro, hermanos. Pero dejen señalado Génesis 18. Vayamos, hermanos, a segunda de Pedro, por favor. Y Lot, a pesar de ser un hombre carnal, se afligía de ver las perversidades de los sodomitas. Recuerden, Lot tipifica al cristiano carnal, que por un lado le gusta el mundo, y por otro, como que reacciona, ve lo malo del mundo y dice: no, esto está mal. Pero a la vez está ahí metido. Ese es el típico cristiano carnal. Pero vamos a ver en la Biblia que era Lot el que clamaba a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Así dice el Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿qué Dios no es amor? ¿Ah? ¿Que Dios no es amor? Entonces, ¿por qué no los perdonó? Escuchen, Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también Dios es un Dios justo. ¿Y cómo es justo? Castiga el pecado. Ahora, ¿quiénes son estos ángeles? Los que se rebelaron con Satanás en la rebelión que promovió Luzbel. Satanás, queriendo ponerse en el lugar de Dios, convenció a una tercera parte de los ángeles para que lo apoyaran. Y a estos es a los que se refiere aquí. Y dice la Biblia que no los perdonó. ¿Sabían que el sacrificio de Cristo no le es efectivo a los ángeles? Ellos no tienen remedio. Aparte que son de otra constitución. ¿Por qué? Porque ellos tenían el conocimiento pleno. Porque estaban en la misma presencia de Dios. Y es como en los fariseos. Eso es lo que mucha gente no puede entender ni discernir. Cuando el Señor Jesús se acercaba, hermano, a los pecadores, a las prostitutas, a los rateros, estafadores, ladrones, etcétera, etcétera,
¿cómo les trataba? Con amor. ¿Se acuerdan o no? Pero cuando pillaba a un fariseo, un jebuseo, ¿cómo les decía? ¿Quién les enseñó a escapar de la ira venidera? Hipócritas, víboras, van a arder en el infierno. ¿Por qué hacía eso? La Biblia dice que al que se le da más, se le exigirá más. Hermano, muchos de ustedes, muchos de los que ya conocen la Biblia, la palabra, piensan que van a pasarse de vivos ese día. Están equivocados, hermano. A ustedes, hermanos, ya no pueden volver atrás. Porque si volviera, alguno le viniera la locura de volver atrás, hermano, su castigo va a ser terrible, peor que de un violador, peor que de un asesino, hermanos. Porque muchos de esos hombres que hacen eso, lo hacen en ignorancia, porque nunca tuvieron la oportunidad, el privilegio de conocer a Dios. Pero que tú, conociendo la Biblia, tú que escuchando el mensaje hagas eso, hermano, imagínate cómo va a ser tu castigo. Nadie se libra, ni yo. Así que no nos tratemos de pasar de vivillos con Dios. ¿Lo están entendiendo? Por eso, para esos ángeles no hay salvación. Ya no hay más oportunidad. Pero para nosotros, los seres humanos, mientras haya vida, escúchame bien, repito, mientras haya vida, hay oportunidad. Pero si mueres, ahí terminó todo. Por eso cada día, ahora, estate a cuentas con el Señor. Porque si no, lo que te espera es terrible. Aleluya. Por eso, hermanos, no desaprovechen esta oportunidad que Dios les está dando. Seguimos avanzando. Sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, ¿a qué mundo se refiere? A la generación de Noé. ¿Por qué no los perdonó? Porque no quisieron arrepentirse, porque no quisieron obedecer. ¿Qué más dice? Sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. Noten, hermanos, que eran muy poquitos los que se salvaron. Aleluya. Trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndoles a ceniza y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. O sea, hermanos, no tienen excusa. No pueden decir, a mí nadie me avisó. Aquí está la advertencia para todos, para no vivir impíamente, o sea, en pecado. Está tremendo esto, hermanos. Versículo 7. Y libró al justo Lot. Pastor, explíquenos, ¿por qué dice el justo Lot si era un carnal? Te lo explico, hermano. Escuchen. La salvación es un regalo de Dios. Métanselo a la cabeza, por favor. La salvación no la ganas por hacer buenas obras, por guardar el sábado, por dar diezmos, ofrendas, nada. ¿Están entendiendo? Todo ser humano puede alcanzar la salvación solo con creer en Jesucristo. Eso es lo que dice la Biblia. Por fe somos salvos, por gracia, gratis, no por obras. Entonces, la salvación la recibimos, es un regalo de Dios, y una persona obtiene esa salvación, ¿cómo? Por fe. Y cuando tú crees, eres justo. Se te es tomado por justicia, así como Abraham, ¿se acuerdan? Y creyó Abraham y le fue tomado por justicia. Ahora, cuando tú recibes esta salvación, tú puedes vivir de 2 maneras. La primera, la vida espiritual, que es obediencia a Dios, como Abraham. La segunda, la vida carnal, como Lot. Pero los dos tenían fe. Abraham tenía la fe verdadera y Lot la fe a medias. ¿Lo estás entendiendo o no? La vida de Abraham aquí en la tierra era muy distinta
a la vida de Lot. La vida de un cristiano espiritual aquí en la tierra y un cristiano carnal es muy distinta. No es la misma clase de vida. El espiritual acomoda todo a lo espiritual. Tiene la suficiente sabiduría para discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Tiene la sabiduría para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¡Aleluya! Y Abraham era un hombre espiritual. Pero Lot era de ese tipo de cristiano que se salvan, pero nunca hicieron nada para madurar, nunca se esforzaron, nunca quisieron conocer a Dios, entenderlo, para así poder dar frutos, para crecer en sabiduría, para conocer al Señor y renovar su entendimiento. Ese tipo de cristianos solo se quedan, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque han descuidado su vida espiritual. Y son salvos como por fuego, con 51. Porque por lo menos se guardaron de los pecados de muerte, como Lot. Porque si uno que se hace llamar cristiano y sigue en esos pecados de muerte, hermano, ya te lo he dicho, ese no es cristiano, nunca nació de nuevo. No se equivoquen, porque hay muchos vivillos. Si tú te dices cristiano, sigues tomando, sigues fornicando, sigues adulterando, sigues robando, sigues engañando, sigues siendo vengativo, malo, quieres hacer daño a las personas, sigues viendo pornografía, sigues jugando juegos gloriosos, aleluya, malos, como la Ouija, como hay tantos juegos satánicos, sigues viendo tu horóscopo, sigues yendo ande el que lee la coa, o ande el que hace la coa, ande el yatiri, sigues yendo a hacerte mirar las cartas, sigues haciendo mirarte la coca, hermano, no, tú no eres cristiano, por favor, no te engañes, porque a Dios nadie le engaña. Entonces, si no eres de esos, pero si eres un cristiano descuidado, que no te importa crecer espiritualmente, y dices, yo me conformo con ser salvo y punto, entonces ese tipo de cristiano no recibirá recompensa según la Biblia. De eso ya hablamos, y no lo puedo repetir. Hermanos, yo suelo hablar de un tema y desglosarlo. Yo no tengo prisa, ni Dios, ¿verdad que no? Entonces yo prefiero enseñar así, en una secuencia, aunque esa secuencia dure un año, como el estudio de Apocalipsis que tenemos los días jueves, toda una secuencia, y vamos a estar casi 6 meses estudiando el libro de Apocalipsis, que son 22 capítulos, y estudiamos capítulo por capítulo, sistemáticamente. Es que la Biblia, hermanos, es muy vasta. ¿Lo están entendiendo o no? Seguimos. ¿Qué hacía el justo Lot? Ya expliqué por qué era justo, porque tenía fe. Vamos, versículo 7, estamos en el versículo 7. Y libró al justo Lot, abrumado. Esta palabra, abrumado, o sea, sentía un dolor en su corazón. ¿Por qué? Por tanta maldad. Pero ahí se quedaba. Qué raro, ¿no? Estaba triste, abrumado, pero ahí se quedaba. Por la nefasta conducta de los malvados. Esta palabra, nefanda conducta, viene del griego aselgia, que significa libertinaje sexual. Y la palabra malvados es la palabra griega atsetsmos, y significa violadores, significa criminales. Es decir, no solo eran perversos, no solo eran pervertidos sexuales, también mataban a la gente, así como hoy, hermanos, para que entiendan. Pregunta, ¿cómo son los violadores? ¿Ah? No solo violan a las jovencitas, a las niñas, también las matan, ¿sí o no? Versículo 8. ¿Por qué este justo que moraba entre ellos? ¿Por qué dice este justo? ¿Por qué no dice este santo? Porque es muy diferente ser justo y ser santo. ¿Entienden eso o no? Pero él
vivía entre ellos. ¿Por qué? Porque Él escogió eso. ¿Se acuerdan? Cuando hablaron con Abraham. ¿Qué lugar escoges? Él lo escogió. Hermano, todos los hombres, Dios nos dio ese regalo del libre albedrío. Y tú puedes escoger. ¿Qué es lo que estás escogiendo, hermanito? Esa es la pregunta. Pero este escogió lo malo. ¿Por qué? Porque tenía la vista puesta en lo material. Porque ahí estaba cerquita la ciudad de Sodoma y Gomorra. Ahí estaba lo carnal. O sea, en este cristiano había pues una mezcla en su vida. ¿Qué más dice? Viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Viendo. Y hoy, hermanos, en la televisión, todos los programas tienen connotación sexual. ¿Sí o no? No pueden anunciar nada si no te ponen una muchacha semidesnuda o que se te esté insinuando o algo así. ¿No es cierto? Y no solamente viendo, sino oyendo. Hermanos, hay muchos que siguen oyendo sus cuentitos colorados, su musiquita, gloria a Dios, de no sé qué artista será, pero siguen hablando ahí esas canciones de adulterio, de unión libre, gloria a Dios, aleluya, de venganzas. Porque hermano, ya te lo he dicho, cuida tus ojos, cuida tus oídos. Porque si no cuidas tus ojos y tus oídos, por ahí va a entrar la contaminación. Así como en los chiquitos. En sus casas hablan ajos, pimientas. Y el chiquito se larga hablando, hermano, como un loro, como una repetidora. Ajos, pimientas. ¿Sí o no? Aleluya. Por eso, hermano, cuida lo que oyes, cuida lo que ves. ¿Qué más dice? Versículo 9. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces, a pesar de la carnalidad de Lot, como creía en Dios, dice la Biblia que Lot era justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad que sí? Esa es la fe salvadora, porque es gratuita. Pero la Biblia establece claramente que nosotros los cristianos vamos a estar en el tribunal de Cristo. ¿Se acuerdan? Y seremos recompensados según lo que hayamos hecho. Y en ese tribunal solo van a estar los cristianos, puros cristianos, aún los cristianos descuidados. Y por todo lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno, sea malo, y ahí no está hablando de la salvación, sino de recompensa. Seremos recompensados según lo que hayamos hecho en el cuerpo. ¿Se acuerdan o no? Hermanos, lastimosamente Lot va a estar con las manos vacías ese día delante del Señor. ¿Por qué? Porque él edificó su casa sobre madera, heno y hojarasca. Pero por su fe en Dios, porque él creía en Dios, por eso dice el justo Lot. Y Dios por esa fe lo sacó de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Todos esos cristianos descuidados, y que escuchen a esos cristianos descuidados, porque aquí en la iglesia, casa de oración, no hay de esos, ¿verdad que no? Tú puedes tener a Cristo en tu corazón, hermano, y te guardas de los pecados de muerte. No tomas, no fumas, no adulteras y todo eso. Como Lot, que no participaba de esas cosas inicuas, pero estaba ahí por descuidado. Y así como Lot, tú eres otro descuidado. No das a Dios el primer lugar y prefieres las cosas de este mundo. En vez de estar en la iglesia, prefieres estar en la comodidad de tu casa. Y a veces a algunos les cuesta invertir, hermano, ahora que estamos saliendo por internet. No quieren invertir para escuchar palabra de vida, hermanos. Y en vez de comprarse una Biblia de estudio, un diccionario bíblico, prefieren comprarse el celular que salió, el que está de moda. No quieres aprender de Dios. Uy, ¿cómo te cuesta? Ahí no, culto de estudio bíblico, no. Pero ¿cómo te sabes qué película va a estrenar? ¿Cómo sabes todo de los videojuegos, etcétera? Te sabes de memoria, hermana, las telenovelas. ¿Quién es Juan Felipe
gloria a Dios, el canalla. Eso sí te sabes de memoria. Y hay que añadirle, no oras. En la mañana te levantas como un animal, no das gracias a Dios por lo que tienes. No ayunas. Nunca lees la Biblia. Peor, no la escudriñas. Y tu meta es ser rico. Son tus proyectos familiares. Son alcanzar tus sueños. Igualito que el otro. Pero ese día, cuando estás en el tribunal de Cristo, ¿qué vas a llevar en tus manos? Te pregunto. ¿Tus sueños? Señor, aquí están mis sueños que cumplí. ¿Tus anhelos? ¿Tus deseos? Señor, mira la profesión que obtuve. Mira, tengo 10 casas. El auto del año. Y yo me imagino a Jesús. ¡Wow! ¡Qué impresionante, hijo! Toma tu recompensa, tu corona. ¿Tú crees? ¿Ah? Y ese tipo de cristianos son los que edifican sobre madera, heno y hojarasca. Y no vas a recibir recompensa. Si bien serás salvo, así como por fuego, con 5-1, con 51, o tal vez te quedes. Porque cuando hay estudiantes que están ahí medio raspando, saben que a veces hay algunos que no aprueban, ¿sí o no? Ten cuidado, hermanito, ten cuidado. Porque tal vez hasta tu salvación pierdas. Volvemos, Génesis 18. Y aquí Abraham hace una intercesión que no servía, era inútil. ¿Por qué? Porque Dios le dijo que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham dice, Señor, si hubiera 50 justos en Sodoma, ¿destruiría Sodoma y Gomorra? Y Dios le responde, si hay 50 justos, no lo destruiré. Pero enséñame esos 50 justos. Y no había. Solo uno, Lot. Pero su mujer, pastor, no. Su mujer quería quedarse en Sodoma y Gomorra. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Verdad que sí? Pero sus 2 hijas. Sus 2 hijas estaban perdidas. Y te lo voy a mostrar. Solo había un justo. Y vas a entender, porque el desenlace de esta predicación, de esta enseñanza es tremendo, hermanos. Entonces dice que Abraham sigue insistiendo. Señor, si hubiera 45, ¿los perdonaría? Sí. Muéstrame los 45. No había. Señor, si fueran 30 justos, ¿los perdonaría? Sí. Muéstrame los 30. No había. Señor, si hubiera 10 justos, por amor a esos 10 justos, ¿no destruiría Sodoma y Gomorra? No lo haría, le dijo el Señor. Pero muéstrame a esos 10 justos. Y no había. Y miren lo que dice en el versículo 33. Estamos en el capítulo 18 de Génesis, versículo 33. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham. O sea, la intercesión de Abraham fue inútil. ¿Por qué? Y aquí vemos varios aspectos. El corazón de Abraham era un buen hombre, era misericordioso, y eso es bueno. Pero eso no basta cuando ya Dios designa lo que va a hacer. Y él ya había designado destruir por el diluvio, confundir las lenguas de los hombres en Babel y destruir Sodoma y Gomorra. Y yo pienso y me acuerdo de esos cristianos que se juntan en las iglesias para orar por este mundo, para que este mundo mejore. Cuando dice claramente la Biblia en Apocalipsis, que es la revelación para estos últimos tiempos, y dice que este mundo, esta creación, va a ir de mal en peor. Y después de todos los juicios que venga sobre esta tierra, ni aún así se arrepentirán estos hombres que vivían aquí en la tierra. No se arrepentirán de sus hurtos, de sus homicidios, aleluya, de sus fornicaciones, de sus idolatrías, de sus hechicerías. Y esas oraciones de estos hermanitos cristianos que tienen muy buen corazón, es inútil a favor del mundo, no sirve. ¿Saben lo que sí podemos hacer por este mundo?
Y lo que Dios nos ordena hacer es predicar el Evangelio para que se puedan salvar estos hombres. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros comuniquemos nuestra fe. ¿Cuántas personas hay en Oruro? Unas 300,000 personas, solo en la ciudad de Oruro, porque entre las provincias hay, parece 450,000 a 500,000 personas. Pero estamos hablando solo de Oruro, 300,000 personas. Pero de estas 300,000 personas, ¿cuántos son cristianos? ¿Ah? Alguien dirá, pastor, el 10%. 30,000 cristianos. ¿De dónde sacamos 30,000 cristianos aquí en Oruro? ¿Ah? No hay. Hermano, la iglesia más grande en Oruro no llega ni a 500 o 600 miembros máximo. Gloria a Dios, aunque digan lo contrario, aunque por fe hablan que tengan todo Oruro. No, no hay. Ve a visitar. Hermano, yo creo que difícilmente llegamos al 2%. ¿Cuánto es el 2%? 6,000 cristianos aproximadamente. Hay aproximadamente 100 iglesias en toda la ciudad, de las cuales el 50% son congregaciones pequeñas, de 50, 40, 20, 10 personas. Somos pocos. ¿Por qué? Y quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que todo Oruro ha oído de Cristo? ¡Claro que ha oído de Cristo! ¿Pero por qué no se convierten? Porque no quieren. ¿Por qué no se arrepienten? Porque son gente sin ley. ¿Por qué creen que los senadores, diputados, quieren aprobar esa ley donde se pueden casar los homosexuales, la eutanasia, el aborto? ¿Y saben qué? Esos gobernantes son, aleluya, presionados por la mayoría de la gente. Y esa mayoría de gente están a favor de todas esas leyes, por si no lo sabías. Por eso, tarde o temprano, se van a legalizar todas esas leyes. Te doy ese dato, hermano. Seguimos. Entonces Dios se va y dice, capítulo 19 de Génesis, versículo 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Versículo 3. Mas él porfió con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Quiero que noten esto, hermanos. Lot no discernió que eran ángeles, porque era bien carnal. Ahora también vemos que los ángeles pueden tomar forma humana. Y Lot los invita a comer y les brinda hospedaje. Versículo 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Hermano, aquí no dice, gloria a Dios, aleluya, las mujeres atrapados en el cuerpo de varones rodearon la casa. No dice así, ¿no? ¿Verdad que no? Solamente un tapado, un cegado, uno que está bajo el juicio de Dios, dice que un hombre es una mujer. Y que esa mujer está atrapada en un cuerpo de un hombre. Esas son aberraciones. Cuando un niño nace y ve al niño nacido, no dice, ¿qué será? ¿Será hombre? ¿Será mujer? No. Porque cuando ve el sexo del niño, sabe si es hombre o es mujer. ¿Sí o no? Entonces, cualquiera se da cuenta cuando alguien es varón o cuando es una mujer. Y dice claramente, eran los varones de Sodoma. Seguimos. Todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo.
Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Escuchen, los ángeles son varones. Eso está bien definido, hermanitos. Exteriormente a los ángeles se les ve como varones. Hermanos, no hay ángelas, no hay mujeres ángelas, todos son varones. ¿Lo están entendiendo o no? Tengan cuidado con esos cuadritos, con esos dibujitos. Ahí está saliendo una ángela con su cabellito largo. No. Esos son demonios, por favor. ¿Qué más dice? Sácalos para que los conozcamos. Pero esta palabra conozcamos significa, la traducción, aleluya, del hebreo es tener relaciones sexuales. En otras palabras, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. Porque dicen que eran mujeres atrapadas en el cuerpo de un hombre. Imagínense. Estos hombres eran malos, corrompidos. A través de toda la historia vemos, desde el Génesis, la corrupción, la depravación sexual del hombre, y aquí incluye a la mujer. La sociedad, hermanos, cómo se ha ido depravando. A continuación, hermanos, voy a decir algo que no he inventado. Si no estás registrado en la historia, lo que voy a decir no es con el fin de señalar a cierta religión, en este caso a los católicos. Si todavía hay algún simpatizante a los católicos, no se enfaden conmigo antes de tiempo, por favor. Primero escuchen. Amén. Así que tranquilos. El Papa Sergio III, que reinó del año 904 al 911 después de Cristo, dice la historia, no lo digo yo, y pueden encontrar esto en cualquier libro de historia, hasta en el diccionario Larousse está registrado, y dice que este Papa tuvo amantes, y una de sus amantes fue alguien que se llamó Teodora. Esta mujer tenía 2 hijas, y las 3 fueron amantes de este Papa. El Papa Juan XII, dice la historia que era hijo de Sergio III. Y dice la historia que este Juan XII violaba mujeres vírgenes, viudas, y murió asesinado por el esposo de una de sus amantes, que se dio cuenta que el Papa la había seducido. Y este esposo se sintió engañado y cegado de la ira y el odio por lo que había pasado, por el engaño de su esposa. Y todavía, hermanos, con el representante de Cristo en la tierra, imagínense. Y ese blasfemo, y ese título es un título blasfemo, hermanos. Y la historia dice que evadió la vigilancia y se metió a la misma alcoba del palacio papal. Y en pleno acto de adulterio, los acuchilló a los 2, los mató, al Papa y a su esposa. Qué horrible, ¿no? El Papa Juan XXIII, reinó del 1410 al 1415. Y hubo 2 Juan XXIII. Este era italiano y el otro Juan XXIII era francés, el antecesor de Pablo VI. Y la historia dice que agarró a este hombre queriendo reivindicar al Juan XXIII del siglo XV, o sea, al italiano. Escuchen lo que este Papa hizo. Tuvo más de 200 mujeres, entre ellas había doncellas, monjas, mujeres casadas. Y entre todas esas mujeres, hermanos, estaba su propia cuñada, la esposa de su hermano. Imagínense, este hombre era un adúltero, era un degenerado, y era tan pervertido este tipo que también tenía relaciones homosexuales. O sea, este cuate era bisexual. Déjenme decirles algo. La Biblia dice que el anticristo no hará caso de las mujeres. ¿Qué significa eso? Que va a ser homosexual. Pregunta,
¿Cómo ha sido el hombre en toda la historia? Depravados, pervertidos sexuales. Hermanos, el espíritu del anticristo está reinando en este mundo. Por eso en muchos países ya se ha legalizado todas esas leyes depravadas. Hermanos, y quiero decirles algo, y no se salvan los cristianos. Quiero decirles que nosotros los cristianos, en estos últimos tiempos, también ya tenemos pastores homosexuales, allá en Brasil, en Argentina. También entre los cristianos hay cantantes homosexuales. También tenemos hermanas lesbianas. También entre los cristianos hay gente pervertida. ¿Qué prueba todo esto? Que la corrupción moral y espiritual no es exclusiva de una iglesia. Esta corrupción está en el corazón del hombre. Sean católicos, protestantes, musulmanes, lo que sea. La maldad está dentro del hombre, en el corazón, como lo dijo Jesús. ¿Sí o no? Y de eso Cristo vino a librarnos. Versículo 6. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. O sea, salió y ¡pah! Cerró la puerta para que no se entraran, hermanos, porque estaba con chapa. Eso es lo que quiere decir. Versículo 7. Y dijo, os ruego, hermanos míos. O sea, este Lot estaba pues perdido. ¿Por qué? Porque consideraba a sus hermanos, a esos hombres pervertidos. Otro error. No tenía discernimiento. Es como si yo dijera, mis queridos hermanos pervertidos sexuales, ¿se dan cuenta de Lot? No tenía discernimiento. Y miren la ambigüedad de Lot. Por un lado son mis hermanos, hermanitos pervertidos. Pero miren por el otro lado, ¿qué es lo que dice? Que no hagáis tal maldad. O sea, por un lado les decía hermanos, y por el otro reconocía que hacían perversión, que eran degenerados. Versículo 8. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, que eran vírgenes. Pero vas a ver que a medida que avancemos, no, esas mujeres no eran vírgenes. Imagínense, vírgenes en Sodoma y Gomorra. ¿Quién va a creer eso, hermanos? Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Esto era lo peor. Este hombre era falto de entendimiento, hermanos. Miren, solamente que estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Pregunta, ¿qué papá hace una cosa como esa? ¿Ah? Ustedes no harían una cosa así, ¿verdad, hermanos? Pero sí les voy a decir qué cosas hacemos. Eso no, pero ¿qué tal esto? Escuchen. Pero antes, este Lot es el típico hermano cristiano que quiere quedar bien con los de afuera. Pero los de adentro no les importa. Y así hay muchos. Porque esto sí lo haces. Cuando te encuentras con el pastor, ¿cómo es? Dios le bendiga, pastor. Y el pastor te dice, ¿cómo estás? Firme, pastor, agasados del Señor. Caerá a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra y a mí no me llegará. Entonces, hermanos, ahí yo me doy cuenta. Ese es el cristiano que quiere quedar bien con el pastor y con todo el mundo. Dios le bendiga, hermanito. Pero en tu casa, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tu esposo? Peor que a tu criado, peor que a tu empleada. Tratas a tus hijos como si fueran perros. ¿Qué es eso, hermanos? Hacemos como Lot. Tal vez no decimos, hagan con mis hijas lo que quieran. Pero en otro sentido, hacemos lo mismo. ¿No es cierto? ¿Qué más dice? Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros, porque Lot no era pues originario de ahí. ¿Y habrá de elegirse en juez? No es ni siquiera de esta ciudad y quiere ponerse por juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot,
y se acercaron para romper la puerta. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa que le hicieron gran violencia? Es decir, lo agarraron y lo empezaron a desnudar. ¿Para qué? Porque lo querían violar. Y no solo violar, después de consumar su acto asqueroso, lo querían asesinar. Pero miren lo que hicieron los ángeles. Esa es la misericordia de Dios, versículo 10. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. O sea, lo salvaron de ser violado y asesinado, hermanos. Versículo 11. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijas y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Por qué? ¿Por qué no le creyeron? Porque la vida de Lot nunca demostró que era un verdadero creyente. Y aunque hablaba de Dios, nunca lo demostró con su vida. Porque sus ojos estaban puestos en este mundo, en las riquezas, en los placeres, en los deleites. ¿Y con quiénes se juntaba Lot? Sus mejores amigos eran los de Sodoma y Gomorra, sus mejores clientes. Y cuando quiso advertir a sus yernos, no le creyeron. ¿Cuál Jehová? ¿De qué Jehová me hablas? No es que soy creyente. ¿Tú creyente? Ja, 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 ja. Así como les pasa a muchos cristianos, que son buenos tipos, Dios te bendiga, hermanito. Pero ¿cómo son? Hay gente que te conoce, hermano. Por eso no vas a ocultar realmente lo que eres. Tarde o temprano Dios te va a desenmascarar. Y ahí estás discutiendo en la calle, hermano. Te estás peleando con uno, te estás peleando con otro. Hermano, y no solo eso, no vives una vida cristiana, no lo demuestras. En tu casa todos saben cómo eres. Nunca oras, nunca ayunas. Hermano, nunca le das tiempo para leer la Biblia. Nunca, hermano, tienes ese deseo, ese anhelo por estar cerca de Dios. Pero si eres bueno para hablarle a tu tío, conviértete a Cristo. Y se te dice: ja, 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 no me vengas con tus cosas, hipócrita. Me hablas de Cristo, pero ¿cómo es tu vida? ¡Mentiroso! ¿Lo están entendiendo, hermanitos? Y sus yernos, hermanos, no le hicieron caso. ¿Por qué? Porque aunque decía que creía en Jehová, su vida carnal decía todo lo contrario. Es decir, crees, pero no pareces cristiano. Por eso, hermanos, su vida tiene que hablar como de los cristianos de los primeros 300 años. Porque si solamente hablas, tienes un conocimiento intelectual y no lo pones en práctica, hermanito, de nada te sirve. ¿Lo están entendiendo? Versículo 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron. Y asir significa agarrar. Agarraron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Que le den gracias a Dios, porque los salvó, ¿sí o no? Amén. Pero miren, es interesante el desenlace. Versículo 17. Y cuando les hubo llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires atrás, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Y en los siguientes versículos, Lot les dice a los ángeles: déjenme irme a esta ciudad, y se va a Zoar.
Aleluya. Y saltemos hasta el versículo 23. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. ¿Qué simboliza la mujer de Lot? ¿Ah? En primer lugar, al falso cristiano, aquel que nunca fue cristiano, aquel que aparentemente tenía el título de cristiano, pero siempre estaba en los pecados de muerte. Y ese tipo de cristianos, hermanos, no pueden recibir la bendición. Aunque los ángeles sacaron, hermano, también a la mujer de Lot, aleluya, de Sodoma y Gomorra, pero no recibió la bendición. ¿Por qué? Porque era carnal. Gloria a Dios. Porque ella amaba Sodoma y Gomorra. Escúchenme bien. El día que venga el arrebatamiento, aunque tú seas tomado por digno, escúchame bien, de ser salvado ese día de la gran tribulación, pero cuando estés partiendo, hermano, en ese momento tú piensas en tu casa, tú piensas en tu hijito, en tu hijita, en tu papito, en tu mamita, te vas a quedar. ¿Lo estás entendiendo? Porque tu mirada tiene que estar puesta en Jesús. Eso también tipifica a la mujer de Lot, hermanos. Entonces, su esposa murió, fue condenada, se quedó viudo, y no solo eso, versículo 27. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, y envió fuera a Lot en medio de la destrucción. ¿Qué quiere decir esto? Por la intercesión de Abraham se salvó su sobrino Lot. Por eso tenemos que interceder, hermanos. Al asolar las ciudades donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus 2 hijas con él. Aleluya. Entonces, hermanos, gloria a Dios, aleluya. Dice que Lot se quedó viudo y se quedó a cargo de sus 2 hijas y lo perdió todo. O sea, y esto tiene, hermano, una enseñanza preciosa. ¿Se dan cuenta que todo lo material, que todo lo que hacemos en esta tierra no sirve de nada? Y aquí podemos ver otro ejemplo en Lot, que todo lo que escogió, todas esas hectáreas de tierra, porque él era rico, ¿se acuerdan? Lo perdió todo. Hermano, todo en esta tierra, lo que hacemos, no sirve para nada. Por más que seas profesional, por más que tengas doctorados, masterados, por más que tengas muchas riquezas, mucho dinero, por más que tengas todo lo que tengas, 10 casas, los mejores autos, cuentas bancarias, hermano, Dios te lo puede quitar. Y nos los va a quitar. Dios va a probar nuestros corazones el día de la persecución, hermanos, porque todavía vamos a estar aquí. Y cuando nos persigan, hermanos, el anticristo se va a adueñar, hermano, de nuestras casas, de todo lo que es nuestro. Y aquellos, hermanos, que quieran seguir siendo dueños de las cosas de este mundo se van a hacer sellar con la marca de la bestia. Seguimos. Se quedó con sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. ¿Por qué tuvo miedo? Porque dentro de sí Lot decía, no vaya a ser que Dios también destruya Zoar y nos fulmine. Por eso dice que se fue al monte y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Imagínense, después de haber vivido en abundancia, terminó viviendo en una cueva, viudo y con 2 hijas. Pero miren lo que viene a continuación, versículo 31. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra,
que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, dormamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron de beber vino a su padre también aquella noche. Y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostaba ella, ni cuando se levantó. Uy, hermanos. Pregunta: ¿en qué mentes puede caber semejante aberración, semejante pensamiento? ¿Será que eso saliera de una chica virgen inocente? ¿Ah? ¿Santa? La respuesta es un contundente no. Solo una mente depravada. ¿Por qué se depravaron estas chicas? ¿Dónde vivía Lot y su familia? En Sodoma y Gomorra. Y eso es muy importante. ¿Cómo es tu casa? Papá, mamá, hermano o hermana que me estás escuchando. ¿Qué hay en tu casa? ¿Estás escuchando la música de moda? ¿Te estás poniendo tus temitas del recuerdo? ¿Ya estás bailando tus pasitos? ¿Eso estás enseñando a tu hijo, a tu hija? ¿Estás bailando, hermano, gloria a Dios, el peseo, el reggaetón? ¿Le estás enseñando a tu hijita a moverse sensualmente, sexualmente? ¿Estás enseñando a tu hijo a ser violento? A decirle: tú eres un macho. No tienes que estar con una sola mujer, tienes que tener 10 mujeres, porque eres macho. ¿Qué le estás enseñando? ¿Qué ves en la televisión? ¿Hablas ajos, pimientas? ¿Tu casa es como Sodoma y Gomorra? Esa es la pregunta. Entonces, por esta escena, se duda que las hijas de Lot hayan sido vírgenes. Ellas estaban inmersas en el pensamiento perverso. Para ellos era pues algo natural. No era algo que para ellos era un escándalo o un pecado, no, porque ellos vivían en medio de eso. Por eso, hoy día, hermano, está pasando lo mismo con el mundo. Ya no se sorprenden por las noticias tan terribles que hay. Porque cada día se escucha que violaron a una niña, que la mataron, que asesinaron, que violaron. Hermano, nos estamos endureciendo. Y eso nos ha hecho normal. Qué pena, hermano. Ten cuidado con endurecerte. Ten cuidado con tus hijos. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Entonces, seguimos. Y estas muchachas dijeron: no hay varón con el cual podamos tener una familia. Y eso, hermanos, era una mentira. Ya no hay hombres. No es cierto. Había muchas ciudades alrededor. Y una de ellas es la misma Zoar. Había hombres. Lo que pasa es que ellas tenían una mente tan corrupta. Tenían pues la mente de su padre en el discernimiento. Qué pena, ¿no? La mentalidad de estas señoritas era depravada. Vamos a emborrachar al viejo. Y la otra, está bien. Y esto también nos habla de la influencia que tienen los hermanos mayores sobre los menores. Los que son mayores, hermanos, tienen una responsabilidad grande con los menorcitos. Porque tú eres su ejemplo, hijito mayor. ¿Lo estás entendiendo o no? Entonces hay que emborrachar al viejo. Y la otra, sí, ¿cómo no? Y vamos a quedar embarazadas para tener hijos. Y para tener descendencia. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Ya, démonos la mano. Y se dieron la mano. Pero aquí viene una pregunta. ¿De dónde sacaron el vino? Porque ¿se acuerdan que salieron corriendo? Y los ángeles dicen que les agarraron para que salieran rápido. ¿De dónde sacaron el vino cuando estaban ahí en la cueva? ¿De dónde? ¿Saben? ¿De dónde? Cuando estuvieron en Zoar.
Y seguro, lo primero que se aseguraron fue el vino. ¿Por qué? Porque pues, les gustaba embriagarse. Recuerden que ellas vivieron en Sodoma y Gomorra. Y se aseguraron la farra. Se aseguraron, hermanos, los tragos. Oye, no te olvides del vino. Y esto significa que estas señoritas no eran pues trigo limpio, vírgenes, doncellas. Y en Zoar, estoy seguro que había abundancia pues, también de vino, porque estaba cerca Sodoma y Gomorra. Y también había hombres. ¿Sí o no? Pero miren la mentalidad de esas muchachas. Miraron al viejito Lot. Oye, mamá se murió. Hay que emborracharlo. Papá, échate unos tragos de vino. Tómate otra ronda. Gloria a Dios. Y seguro también pues, al viejito le gustaba. ¿Se dan cuenta? ¿Están entendiendo? Cuando alguien vive rodeado de gente pecadora, te corrompe. Escuchen esto, hermanos, no lo tomen a mal. Por eso, hermano, tú tienes que alejarte de tu familia no convertida. Ahora, no te estoy diciendo con eso que no les hables, no les saludes. Salúdales, háblales. Pero, hermano, aléjate. Ya no intimides con ese tipo de familia. ¿Por qué? Porque te van a desviar del camino. Apártate de esos tus amigos que te tentan. No te estoy diciendo que no les hables, no les saludas. Salúdales con educación. En las oportunidades que tengas, háblales de Cristo. Pero aléjate de ellos. Y para buen entendedor, pocas palabras. Y estas muchachas cometieron incesto. Emborracharon al viejo hasta que perdió el sentido. Y se acostó. Y ni cuenta se dio que era su hija. Por eso la Biblia condena la embriaguez. Por eso los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Porque esa gente bebe hasta perder el sentido de todas las cosas. Por eso, hermanos, vas a escuchar testimonios de criminales. Estaba borracho, pero no sé en qué momento le atravesé con el cuchillo. ¿Por qué? Porque pierden el sentido. No me di cuenta, pero la violé. No sé en qué momento pasé, estaba borracho. Entonces la embriaguez siempre traerá consecuencias. Escuchen. Aleluya. Tengan cuidado. Aléjense de esas personas que solamente los quieren llevar por el mal camino. Porque esos borrachos dicen, no me di cuenta. Seguimos. Y no solo embriagaron un día al viejito, una noche, sino lo embriagaron 2 días seguidos. Parecían hondureños, ¿sí o no? Porque los hondureños comienzan hoy día y mañana le dan el remate, hermanos. ¿Sabían eso, sí o no? Yo quiero decir que esta familia, hermano, estaba acostumbrada a emborracharse. Y ahí solamente faltaba su mamá. Y ahí era la fiesta completa, hermanos. ¡Qué pena de familia! Y miren cómo termina la historia. Versículo 36 al 38. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. ¿Saben quiénes son los amonitas y los moabitas? Los peores enemigos de Israel. Y era de esperarse, escuchen, porque el fruto de la carne siempre será para muerte. Escuchen, el fruto de tus decisiones carnales siempre serán aflicción, turbación, confusión aquí en la tierra. Por eso, ten cuidado con esas decisiones carnales que tomes.
Y esta no es la clase de vida que Dios quiere para sus hijos. Quiere que seamos como Abraham, amigos de Dios. Que tomemos decisiones espirituales y dejemos de tomar decisiones carnales, para que no llevemos consecuencias por malas decisiones. Y por las malas decisiones, Lot perdió a su familia. Hermano, una familia es el regalo de Dios, pero tú decides cómo manejar ese regalo, cómo guiar ese regalo. Hermano, quiero decirte algo. Por esa vida carnal hipócrita que tuvo Lot, su esposa y sus 2 hijas ahorita están en el infierno, ardiendo. Y aunque Lot se salvó como por fuego, estará toda la eternidad con sus manos vacías delante de Dios. Y con ese dolor de que por su carnalidad y su vida tibia, su familia fue condenada. Ya te lo he dicho, allá en el cielo no vamos a ser tontos, no se nos va a borrar la memoria. Y te vas a acordar, si tú no estás predicando a tu familia, no estás predicando a tus papás, hermano, no estás obedeciendo lo que Dios te está diciendo y te está ordenando que hagas de predicar el evangelio, ese día vas a estar allá con tus manos vacías. Pero también vas a estar con ese dolor en tu corazón, que porque fuiste un cristiano hipócrita, un tibio, aunque tú te salves como por fuego, toda tu familia estará ardiendo allá en el infierno. Y ese fue el juicio sobre Sodoma y Gomorra. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración. Y suscríbete al canal y dale like, y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección, y que Dios te bendiga. Somos